al gran Javi Guillén, que viene Claro a que sí, pues vernos. sí. Es que yo no puedo ver, pero si yo no puedo verle, pero si está ya preparado Javi, métele y Está, hacemos eso, que no está todos los días tenemos. preparadísimo. ¿Qué tal, Claro que Javi? sí. ¿Cómo estás? ¿Qué Bueno, tal? bueno, Muy bueno. Muy buenas. buenas, Buenas encantado. tardes. Encantado. Oye, me encantan vuestros sets. De hecho, estaba a punto de ir a por una camiseta ahora mismo para poner aquí algo porque, o sea, currado, ¿eh? Muy currado. ¿Cómo estás, Javi? Pues muy bien, muy bien. Todo bien por aquí, por Coruña y la verdad que con ganas de que llegue el partido de mañana. Yo y te diría que en general el deportivismo le tiene bastante ganas a este partido. Pensar que el Depor hace, bueno, primero que hace un montón que no está en unos simples 16avos de Copa y luego que hace mucho que ya no juega con un equipo grande. Son ya 8 años fuera de primera. Y el Depor además tiene mucha masa social muy jovencita y hay mucho niño, mucho adolescente con ganas, motivado. Con ganas. Bueno, tenemos que decir, por supuesto, en primer lugar, agradecer a Javi que se haya pasado por aquí, que está estos días, bueno, pues bastante solicitado por diversos medios atléticos, como es normal, porque Javi sabe mucho del Depor, ha trabajado en Cuatro, en Gol Televisión, en fin, hace año y medio, corrígeme si no me equivoco, Javi, publicaste el libro Mucho que decir y poco que contar, un Sí. poco la historia de aquel penalti de Jukic y de aquel deportivo de mediados de los 90. Hablábamos el otro día, así ya introduzco un poco para ir hablando contigo del partido de mañana. Hablábamos el otro día, creo que fue en el post Real Madrid Atleti de Supercopa, que ya nos habíamos enterado de quién iba a ser el rival del Atleti en la siguiente fase de Copa, qué día iba a ser, etcétera. Hablamos un poco por encima del Depor, y ahora que acabas de comentar eso de que hay una hornada de gente muy joven en Coruña que se está aficionando mucho al equipo, que tiene ganas al partido de mañana, etcétera. Hacíamos referencia a ese Depor de los años 90, que yo creo, y a ver qué opinas tú, y si ese sentir es algo que hayáis notado también con el paso de los años en Galicia, tenemos esa sensación de que aquel Depor que falla el penalti, que luego después gana aquella copa en Madrid bajo aquella lluvia, que posteriormente luego gana la primera liga del año 2000, que se queda a las puertas de la final de la Champions contra el Mónaco en el año 2004. Bueno, todo ese recorrido que al final son de unos 10 años, a ese Depor se le cogió mucho cariño en España, porque era una época donde no iban tantos equipos a competiciones europeas como ahora, y todos eran como todo contra el Madrid-Barça, daba igual, ¿no? O sea, porque ahora quizá el Atleti hay mucha gente que le cae mal, o el Valencia me cae mal, o el Sevilla ha ganado tanto en Europa que me cae mal, pero en aquel momento era cualquier equipo que no era Madrid y Barça, caía muy bien. Y además esa historia de superación del Depor hizo que toda España cogiese un cariño tremendo por un equipo que luego jugó al fútbol de locos, ganó aquella liga y tuvo a jugadores que bien merecieron una Champions, ¿no? Como, bueno, todos aquellos Luque, Molina, Valerón, Fran, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sensación de que España, de que el aficionado al fútbol en España tiene ganas de volver a ver al Depor en primera, ¿es algo que sentís vosotros también? Sí, yo creo que, bueno, tú lo sabes bien, yo hasta el año pasado viví en Madrid, estuve casi 20 años entre una cosa y otra, y sí que allí, que al final conoces a gente, ¿no? De un montón de equipos, pues sí que lo percibí. Que en general el Depor era un equipo que caía bien. Quizá a los que menos le podía caer bien, igual fue a los aficionados del Madrid. Centenario, Bueno, claro. el Es centenariazo, normal, es el normal. centenariazo pesa y ya no solo el centenariazo, sino que el Madrid estuvo 18 años sin ganar en Riazor y saliendo en muchas ocasiones humillado. Y bueno, es verdad que Coruña, que hace muchísimos años, en los 60, 70, por ahí, una época muy larga que el Depor no estaba en primera y en el Teresa Herrera, ¿no? Cuando teníamos mucho prestigio ese tipo de trofeos, incluso a veces se invitaba como equipo, digamos, local al Madrid, pues ese Madrid en Coruña tenía cierta simpatía, ¿no? Pues como en tantas ciudades, como, yo que sé, como Albacete, ¿no? Porque cuando va al Madrid hay muchísima gente que es madridista. Pues como en tantas ciudades que, bueno, sin tener un equipo puntero, pues eligen al Madrid o al Barça, en este caso era al Madrid. Y sí que eso se transformó. De repente irrumpió el Super Depor, se convirtió en pesadilla del Madrid y Coruña, bueno, esa parte más futbolera se volvió bastante antimadridista. Entonces sí que el Madrid un poco es donde yo más noté que nos pueden tener un poquito más atravesados. Pero sí, en líneas generales sí que se percibe, yo he percibido muchísimo que el Depor es un equipo que ha caído bien y que todo el mundo, bueno, pues lo que decía Carlos ahora, ¿no? Que valora lo que hizo en su momento porque era muy difícil.
Yo, mira, el año pasado, bueno, hace 2 ya, ¿no? Lo comparaba un poco con el Girona, ¿no? Que estuvo ahí peleando durante muchísimas jornadas, que tuvo un mérito tremendo, que aguantó, no sé si hasta febrero, marzo, por ahí un poco esa pelea, estando muchas jornadas líder, de hecho, y luego se cayó. Bueno, eso es un poco lo normal de cuando aparece un equipo así, ¿no? Que tenga una racha buena, que tenga una parte de la temporada buena, que pueda tener una temporada buena, pero que te caigas, que no aguantes ahí pues, esos 10 años más o menos que aguantó el Depor. Y sí que fue una historia muy bonita. En el libro que yo escribí, de hecho, cuento un poco cómo se inició todo ese proceso. Se convirtió un poco en el segundo equipo de los españoles, que se hacía mucho en esa época. Más sobre todo, yo creo, en esa época de mitad de los 90. Ya cuando en los 2000 que el Depor estaba en Champions y ya empezaba bueno, pues a dar más quebraderos de cabeza Madrid y Barça. Bueno, no voy a decir que cayese mal, pero ya era un grande, ¿no? Y cuando ya eres un poquito más grande, pues como el Atleti todos estos años o el Valencia en su época buena, pues molestas un poquito más que cuando eres el que llevas ahí un ratito y caes bien. Pero bueno, yo sí que percibo esas ganas de que la gente, que la gente tiene ganas de que vuelva porque considera el Depor, bueno, pues un equipo importante de la liga. Yo, de ¿Y hecho, cómo, Javi, Adri? me acuerdo mucho del Deportivo porque cuando yo era muy pequeño jugaba al FIFA 99, 98, si no recuerdo mal, y siempre me cogía al Deportivo La Coruña con Pandiani, me acuerdo yo en aquella época, y la verdad que era como tú dices, era uno de los top de la Liga Española, pero sin duda, o sea, yo me acuerdo como dices tú, el Super Depor, todos los jugadores estos así interesantes que han tenido, como Luque, como Tristán también, o sea, jugadores muy míticos de la Liga Española. Y como tú dices, al final es un equipo muy querido en España. Es un equipo que, si no la temporada que viene, la siguiente, estaréis seguro en luchando ya por donde os merecéis estar, que es en primera. Y yo creo que, sin duda, es un equipo que hay que tener en cuenta. Y bueno, supongo que ahora Carlos hablará también un poquito de cómo ves tú el partido. ¿Qué 11 supongo que esperarás que salga enfrentándose al Atleti? Y los jugadores, últimos fichajes así que interesantes que ha traído el Depor, ¿no? Uno de ellos Yo que ya quería, ha yo tenido un quería hacer un, impacto un tremendo. inciso, perdón, Carlos. Le decía a Javi que el Depor es un equipo que yo personalmente echo de menos en la Liga Española. Un equipo tan histórico como el Depor, que estuvo a punto incluso de desaparecer, creo que se merece todo el buen trabajo que ha hecho durante estos últimos años. Se merece estar en primera y como aficionado del fútbol, creo que debe estar en primera y más con el equipazo que tenéis este año. Pues muchas Buenos gracias. pelotas de Ojalá, aquí, Javi. Buenos ojalá sea pelotas. así. ¿El qué? ¿El No, qué? no, es la pura verdad. Qué Mi buenos jugador pelotas. favorito cuando era pequeño era Ah, Diarniña, así que imagínate. Yalmiña. a ver si mañana Diarniña. por la noche no tenéis tanto cariño al Depor. Sería buena señal. Bueno, no, pero sí, es un poco lo que decía antes. Y está en el camino, para volver. Yo creo que, mira, ya hilando con la eliminatoria de Copa, después del Mallorca se comentaba mucho, ¿no? Entre corrillos ahí de gente del Depor y demás, ya soñando en grande, gente diciendo, ¿tú qué prefieres? ¿Ganar la Copa del Rey o subir a primera? Que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Ya puestos a soñar, ¿no? Y diciendo, hombre, a ver, si vamos a creer, no en posibilidades, lógicamente, si vamos a creer, yo prefiero ganar la Copa del Rey, pero porque, vamos, subir a primera, pues si no es este año, será el que viene, o dentro de 2 o dentro de 3, pero ganar la Copa del Rey, lo más probable es que no la ganemos en 20 años o en 30, entonces... Pero bueno, sí, estamos en el camino, vamos a ver, está muy competida, la verdad que, bueno, segunda siempre es complicada, Sí. hay muchísimo equipazo por equipo y por nombre, por clubes históricos. Y vamos a ver lo que pasa, es que es tan impredecible esta competición. El Depor empezó bien, ahora está en un bache, estás ahí a 4 puntos del liderato, pierdes un partido, te O sea, puedes poner octavo. Javi, la pregunta es si el Depor ha ganado un partido de los últimos 6 en Liga y está cuarto a 4 puntos del líder, ¿dónde estaría si el último mes hubiese ganado un par de partidos más solamente? Pues estaría líder porque Líder. está a 4 puntos ahora mismo del líder. O sea, el Depor ganó en noviembre todos los 5 partidos, venía una racha mala, me acuerdo, ganó los 5 y ahora estamos otra vez en la racha mala que lleva 5 sin ganar. Perdió 3 y empató 2. Bueno, aquí podemos ver los últimos 3 partidos del Depor. Es verdad que, como comentáis, que lleva una racha un poquito floja, pero bueno, Creo que lo que son salva, rachas.
Mañana el partido, como sabemos, la Copa es un torneo completamente diferente al resto, entonces da igual cómo llegue uno, cómo llegue otro, sobre todo cuando hay enfrentamientos de un segunda contra un primera, ese ímpetu se iguala y demás. Pero bueno, yo creo que lo que salva un poco al Atleti mañana, después de este disgusto de la Supercopa, de lo que ha pasado con Simeone, con el batiburrillo este de mercado de jugadores que entran o salen, que hablaremos luego, es que a lo mejor el Depor, deportivamente, llega con alguna duda, que el aura de la Copa mañana lo va a equilibrar, pero bueno, que llega con alguna duda de decir, joder, que es que llevamos un mes y medio que, bueno, sí, salvo al Mallorca, pues lo que tiene que ver con la Copa del Rey, venimos con dudas, ¿no? Eso es un poco lo que puede salvar un poco al Atleti de un Depor fulgurante, del cual yo personalmente espero mucho mañana, ¿no? Por el escenario, por la oportunidad, por todo, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que te quería preguntar, ¿no? Es decir, mañana todos estamos convencidos de que va a ser un partido seguramente muy igualado, o más igualado de lo que podría parecer sobre el papel, pero ¿cómo llega el Depor realmente, ¿no? Porque clasificatoriamente hablando, Javi, llega bien, pero las sensaciones del último mes son un poquito sube y baja, ¿no? Irregulares. Sí, exactamente. Es que es lo que te comentaba. Pasó de las 5 victorias consecutivas a perder 3, 2 de ellos en casa, además. Se perdió contra la Andorra afuera. Se llegó a Navidad una situación así, pues, complicada, con una dinámica mala, porque ya incluso en las 5 victorias de noviembre, aunque fueron consecutivas, que suena muy bien, el equipo, el juego del equipo había ya dejado un poquito que desear. Vivía mucho de las individualidades, de la efectividad. Es cierto que el Depor tiene jugadores de mucho renombre en segunda, en la parte de arriba. Entonces ahora es verdad que está en una época un poco de muchas dudas con el entrenador. Para colmo, después del Atleti tiene el Almería, que está metido en playoff. Luego tiene el Racing, que está primero. Quiero decir, es un mes de enero muy complicado. Todo equipos de arriba y para colmo por medio el Atlético de Madrid en Copa. Pero también un poco lo que dices tú, Carlos. Yo creo que la Copa del Rey va a ser como un partido diferente. Va a ser como dejar la liga al lado. Va a ser como... Además, no tienes nada que perder. Yo creo que el Depor va a ser... Eso es. Quiero creer que va a ser valiente. El día del Mallorca ya lo fue, tuvo tramos del partido buenos, tramos donde el Mallorca también tuvo sus ocasiones, la verdad que fue un partido bonito. Y yo me espero mañana también algo, pues un poco lo que decías tú, ¿no? Partido igualado, que el Depor, bueno, por lo menos pueda plantar cara, luego veremos a ver qué pasa, ¿no? La lógica invita a pensar que debería pasar al Atlético de Madrid, pero ya sabemos cómo está Copa del Rey. Bueno, lo sabéis vosotros, que el Atleti en los últimos años ha tenido buenos tropiezos con equipos inferiores. Fuera de casa, sobre todo. Fuera de casa especialmente, eso es. Sí, ¿no? Exactamente, claro. Que... Sí, ¿no? El anterior fue con el Atlético Baleares, puede ser, ¿no? Sí, Eso es. Baleares, un partido que Y nos costó ganarles. a priori Porque al fin y al cabo esto pero acabó pidiendo un poco la hora, ¿no? Sí. Claro, Claro, este tipo de equipos se juega la vida en estos Claro, partidos. Para ellos claro. es el partido más grande que pueden vivir muchos de esos Exactamente. jugadores. Exactamente. Y Pero tenemos por ahí fijaros el Madrid en Talavera también sufriendo, el Barça en También. Guadalajara sufriendo. Bueno, el Depor por nombre, lógicamente, tiene mucho más, pero también pensar que en la plantilla del Depor, pues yo creo que quitando a Chimo Navarro y a Escudero, que están los dos lesionados y por cierto Escudero parece que igual vuelve mañana, es que el resto de jugadores nunca se han enfrentado al Atlético de Madrid, yo creo. No sé si alguno igual y alguno suelto, pero vamos, en general no. Porque no han jugado contra equipos de primera ni han estado en primera. Entonces también, ya son jugadores de segunda, son profesionales, pero también es una oportunidad muy buena para ellos. Jeremai, por ejemplo, que es el gran talento del que todo el mundo habla y demás, pues me imagino que estará como loco pues por sacar la varita a pasear ante un grande como es el Atleti, ¿no? Al final, la exposición mediática que puedes tener es tremenda y como él, pues el resto de jugadores. Y él ya la tiene de por sí. Sí, lógicamente tiene mucha Ella más. tiene de por sí y me da mucho miedo mañana, también te quiero decir. No llega a su mejor momento, ¿eh? Ya en líneas generales no está haciendo su mejor temporada. La temporada pasada fue mucho mejor. Esta le está costando un poquito más. Lo que pasa que, bueno, es jugador muy de highlights, ¿no? Muy de salir en el vídeo de Twitter, porque al final es un jugador de mucha calidad, es un jugador mágico. Y bueno, es verdad que como tenga el día con la flechita para arriba es un peligro, porque es un jugadorazo. Pero... A mí me da miedo, y más como el Atleti salga con Molina por la banda derecha, ya podemos rezar 7, 8 Padres Nuestros porque Jeremai, vamos. No, sí, Vamos a ver. Que por Sí, cierto, nunca se sabe, Adri, Manu, Javi, pero veo que acaba de ver la promo de este directo Giuliano Simeone, que es seguidor de Atleti Media, y quién sabe si estará en su casa y le habrá dado por hacer clic
y nos esté viendo. Así que vamos a mandarle un saludito a Juliano Simeone. Ver la story la ha visto hace un minuto. No sé si le habrá dado curiosidad por entrar. Y aprovechando para el chascarrillo, teníamos por ahí preparado, y lo tiene Adri, ¿con qué equipo crees que va a salir mañana Javi el Depor? Porque hemos visto 11 muy diferentes respecto a lo que viene siendo la Copa y la Liga. Lo tenemos ahí. Tenemos en la parte izquierda el último 11 del Depor en Liga frente a Las Palmas versus el 11 que jugó parte derecha de la pantalla contra el Mallorca. Obviamente, como es lógico y jugándose todo lo que se juega este año el Depor y la ilusión que hay, tiene que haber cambios, pero ¿hasta qué punto va a haber cambios mañana o no? Y ya no solo de jugadores, sino de sistema. ¿Qué esperas mañana? ¿Cómo esperas que se presente el Depor ante el Atleti? Pues yo me imagino que va a ser una mezcla de estos dos onces. Pues mira, en la portería ya ha confirmado Antonio Hidalgo a Parreño, que era el portero titular hasta hace nada, hasta que llegó Álvaro Fernández, que bueno, ha sorprendido, pero ha entrado directo al 11 con apenas 2 entrenamientos y ha jugado los 2 últimos partidos. Germán Parreño, que por cierto está haciendo una muy buena temporada. Y ya luego, pues no sé qué nos vamos a encontrar. Yo creo que quiero creer que en líneas generales va a haber un 11 más bien tirando al habitual titular, pero sabiendo que la importancia que tiene el partido de Liga ante la Almería, pues me imagino que va a haber algún cambio. Atreverme a decir cuál es complicado. Por ejemplo, en el del Mallorca, que lo tenemos ahí a la derecha, pues fijaros que Mario Soriano fue suplente, recuerdo que entró en los últimos minutos, Jeremai fue suplente y no jugó absolutamente nada. Un partido que se gana en el minuto 85, 86 más o menos, y no tuvo minutos. Yo ya os digo, teniendo en cuenta que estás a un partido de unos posibles cuartos, que es un grande, que hay mucha ilusión, que el entrenador está tocado también, que al final la Copa del Rey te puede medio salvar, porque bueno, si el Depor cae contra el Atleti, si el Depor vuelve a caer con el Almería, se planta contra el Racing, contra el líder en una final para el técnico, ¿eh? Que a mí no me extrañaría que pudiese caer en ese partido si esto se da. Entonces, bueno, oye, la Copa al final puede ser tu salvación, porque, oye, si te cargas a 2 primeras de repente y estás en cuartos, pues, hombre, no es ninguna broma. Entonces, ya te digo, yo creo que va a mezclar un poquito, pero va a ser más, yo creo, tirando a titular. Yo sí me espero, por ejemplo, que Jeremai, que Mario Soriano, que esos grandes jugadores sí que estén. Soriano, además, es canterano del Atlético. Recordemos. Exactamente. Debutante con el Atleti en Copa, ¿no? Sí, Precisamente. Sí. ¿Y Otro. esperas, Javi, un partido, bueno, del Depor en los primeros minutos intentar avasallar al Atleti, o precisamente el Atleti tiene un perfil de equipo de primera diferente incluso en eso a un Madrid o a un Barça? Es decir, es un equipo que un poco por su idiosincrasia puede mañana sufrir, pero es un equipo al que es complicado sorprender y si una cosa tiene el Atleti es que a priori debería de salir concentrado, intenso en los duelos y bueno, igualar ese ímpetu del Depor, y por tanto no esperamos un Depor arriba por el Atleti, sí un partido más de madurar y de insistir y de hacerlo largo. Creo que el Atleti tiene una ventaja para este partido, que viene de una desgracia, que es quedar contra el Real Madrid, que tiene, por un lado, más días de preparación y por otra, que creo que le va a dar más importancia a la Copa del Rey, ¿no? Me imagino, viendo que la Liga está muy complicada, que ya has perdido la primera competición de la temporada como la Supercopa, así que me espero un Atleti quizá más agresivo de lo normal para este tipo de partido. ¿Cómo va a salir? Ya no lo sé, también va a depender mucho de quién sea capaz de llevar la iniciativa, ¿no? Ya te digo, yo creo que me espero un Depor valiente, pero bueno, es que no olvidemos la identidad del equipo que tiene enfrente. Si el Atleti tiene el día también acertado y coge y media hora te enchufa 2, pues el partido se da casi por acabado, ¿no? Teniendo en cuenta la diferencia de equipos. Entonces, no lo sé. En caso del Depor, la verdad es que empezó la Liga siendo un equipo dominador y con un buen caudal ofensivo, con muchas ocasiones y fruto de eso llegaban las victorias con facilidad porque al final tiene dinamita arriba. Y en la última etapa está pasando un poco lo contrario. Ya en el mes de noviembre que ganó los 5 vivía un poco de enchufarlas, de las que tenía, meterlas dentro. En diciembre te falló eso, flojeó un poco en área propia y ahora está en ese impasse donde, bueno, te está fallando un poquito en las dos áreas y le está costando. En Cádiz, el partido contra el Cádiz, que fue el último en Riazor, sí que mejoró el juego.
le empató el Cádiz en los últimos minutos 2-2. Pero ya te digo, yo tiendo más a querer compararlo con el día del Mallorca, donde sí que vi un equipo más atrevido, con jugadores muy motivados y me espero algo así. Mañana debe ser un diazo increíble. No sé cuál es la meteorología que espera mañana en Corú. Mal, ¿no? Pero Lluvia. Llevamos unas semanas día, duras. Bueno, creo que justo por la tarde deja de llover, pero bueno, llevamos unas semanas complicadas, sí. te digo que debe ser un día tremendo para hacer una buena previa allí al lado de Sí. Riazor. Es un día que puede que no se nos olvide aquí en Atleti Media, Eso ¿verdad, es, Adri? Porque eso es. va a ser muy especial para todos. O sea, el haberte tenido aquí, Javi, para nosotros es un placer fantástico. Y a mí, Orgullo. pues, personalmente, el poder tenerte aquí, pues bueno, te tengo mucho cariño, ya lo sabes, y me encanta Lo que te hayas mismo podido digo. pasar por aquí un ratito. Pero bueno, a eso le sumamos un poco yo creo que es lo que digo, ¿no? Ese cariño que se tiene por el por ese aroma que hay en torno al partido de Copa, de partido grande, de partido añejo, de partido molón. Y luego encima es que vamos a tener a un compañero de Atleti Media acreditado allí. Y, Xavi, que está por el chat además. Sí, que está por el chat. Y bueno, es una grandísima noticia. No todos los días conseguimos una acreditación para el primer equipo. Y bueno, pues se van a dar ahí una serie de ingredientes muy bonitos en torno a este partido. Y bueno, yo tengo que decir que si mañana el Atleti cae, Adri y Manu, por gente como Javi, otros amigos que tengo del Depor, no me va a doler tanto. No es como si perdiese con el debido respeto con el Albacete o la Cultural Leonesa como hace unos años. A veces el roce hace el cariño. Claro, llorarás, pero 5 minutos, más o menos, ¿no, Carlos? Fíjate, tengo un amigo del Depor viéndolo en Hawái mañana el partido. O sea, Vale, que la fíjate. enfermedad por un equipo eh, atraviesa fronteras y pertenece a cualquier club, no solo el Barça, el Madrid, el Atleti, los típicos, ¿no? O sea que mañana va a ser un día grande, así que tenemos muchas ganas de este partido. Y chicos, le deseamos lo mejor al Depor, no solo mañana, sino lo que queda de temporada y que ojalá pueda por lo menos pelear hasta el final el ascenso a primera, ¿no? Sí. Pues, Sí. pues muchas gracias, la verdad. Sí que mañana vamos a ver, el Atleti está acostumbrado a jugar en grandes campos, ¿no? Pero yo creo que sí que el Depor va a ser ambiente muy especial. Porque ya el día del Mallorca, siendo un partido entre semana y a las 7 de la tarde, y con un rival que dices, bueno, sí, Mallorca es de primera, pero bueno, a gente como yo, pues bueno, tampoco te dice gran cosa, ¿no? Quiero decir, hace poco lo viste en segunda, bueno, es de primera, pero no tiene gran nombre. Pero sí que, sin haber una gran entrada, creo que había no me acuerdo si eran 17.000 o 19.000, la gente estaba muy enchufada, la gente que estaba en el estadio. O sea, volcadísima, animando un montón. Yo me acuerdo de comentarlo con mis amigos, así, joder, cómo está la gente hoy de enchufada, ¿no? Poquitos, pero a tope. Y se valoró muchísimo y acabó siendo aquello una fiesta con el gol al final y demás. Entonces sí que, por un lado, noto esas ganas de enfrentarte en primera. Ya además ahora juegas con un equipo grande. Y por otro, claro, una eliminatoria que siempre es muy bonito, ¿no? Joder, jugándote unos cuartos para un equipo que viene de pasar unos años durísimos, Jodidos. 4 años en Primera Federación, lleva un montón de años donde la Copa del Rey la tiraba a las primeras de cambio. El año pasado, perdonad, el año pasado el Ourense eliminó al Depor. El Ourense de Segunda Federación estaba en ese momento. Y en líneas generales estaba siendo un poco así. Primera, segunda eliminatoria, el Depor iba fuera. Entonces, de repente, pues bueno, oye, pues lógicamente no creo que el Depor vaya a ganar la Copa, pero pues al menos sueña, al menos llega un poco lejos, al menos que te venga un Atleti. A mí me encantaría que hubiese venido el Madrid. Bueno, pues no es el Madrid, pero es el Atleti, que está Sí, fenomenal. con estas cosas ya ganáis. Al final, Claro, la afición, todo esto es un regalo para ellos. Mañana, aunque caigas, si tienes un partido disputado, bonito, que le haces frente, Sí. que yo que sé, que vas 1-1 y que luego igual pierdes 1-2, es lo que dices tú, Adri, ya ganas. Sí. Enchufas gente, enchufas niños, Sí. la gente se motiva. Al siguiente partido en Riazor ya hay mucha gente de, joder, cómo mola el de Copa, ya, y eso ayuda mucho. Y Sí. se ha visto muchas veces en Copa, me acuerdo en su día el Racing de Santander también, que... Perdón, que ando ahí con la tos navideña aún. Yo no sé el Racing de Santander si estaba... Es el Cholo que llega a Coruña. Es el Cholo, sí. No sé si era el Racing que estaba en segunda B también, que había llegado así medio lejos en Copa. Bueno, igual eran unos octavos o cuartos y la gente estaba motivadísima también. Bueno, ahora les va a pasar igual, pero juegan con el Barça. Bueno, pues ya te digo, los que somos un poquito más mayores, sin ser tampoco súper mayores, hemos visto muchos de por Atleti, Madrid, Barça y demás, pero joder, yo me alegro mucho por los niños, de verdad, porque el deporte, os lo decía antes, es una masa social de chavales increíble que solo han visto desgracias prácticamente, que lo máximo que han celebrado es un ascenso a segunda
y para ellos esto, pues yo sé que es un gran premio, así que, oye, pues ojalá por ellos haya un buen Me has espectáculo. hecho desbloquear, Javi, un recuerdo con el que estoy conectando muchísimo, de una época jodida para el Atleti, en principios de los 2000, cuando el equipo estaba en segunda, yo creo que hablamos del año 2001, al año después de bajar a segunda y al año después de jugar aquella fatídica final de Copa del Rey contra el Español, el cabezazo este de Tamudo, ¿os acordaréis? Sí, Al sí. año Sí. siguiente, estando el Atleti en segunda, aún así, creo recordar que llega, no sé si es a los cuartos o a las semifinales de Copa contra el Zaragoza, unas eliminatorias de Copa que primero elimina a Osasuna, recuerdo con el Petete Correa desencadenado una noche de enero a 0 grados, un frío en el Calderón del carajo. Y claro, tengo aquel recuerdo de un chaval pues, que en el 2001 tenía 12 años, 13 años, y ahora ni loco me voy a 0 grados al Metropolitano a ver un partido de Copa el 3 de enero, pero sí que tengo aquel recuerdo de estamos en segunda, tenemos que ir a jugar con el Eibar, tenemos que ir a jugar con el Badajoz, nos pinta la cara el Real Jaén, nos empata el Recreativo de Huelva. Bueno, el Osasuna de John Aloisi y del Chengue Morales, que van a ser mundialistas con Uruguay o con el otro, viene el Zaragoza, que es un equipo que tiene al otro y al otro. Aquello te emocionaba y para enganchar a los más jóvenes, o sea, es exactamente como dices, porque es una cosa que no la puedes comparar. No estás jugando con el Madrid, no estás jugando con el Barça, pero hay una diferencia y llevas muchos años metido en el pozo y bueno, sobre todo para esa gente que no ha visto otra cosa, porque a lo mejor tú, Javi, dices, pues en el año 2000 me pegué el placer de poder ver aquel gol de Donato y en el 2002 el centenariazo y en el 2004 la buena temporada de Champions, en fin, cosas. Pero hay mucha gente que no lo ha vivido. Claro. Y este pequeño, ¿no? Placer copero. Es muy en bonito, fin. es muy bonito. Sí. Sí. Y además es un club, el Depor, que vive muchísimo del recuerdo de esa época, ¿no? Porque al final Claro. es histórico, grande, entre comillas, llamémoslo como queramos, por esos 10, 12 años buenísimos. Antes de eso no había ganado nada, después de eso mirar todo lo que pasó. Y de hecho, en los últimos tiempos, en los últimos años han hecho camiseta de homenaje a Bebeto y Mauro Silva, una réplica parecida a la de Brasil del 94. Ha venido Scaloni a un homenaje a Riazor, saque de honor y demás. Camiseta de homenaje a Arsenio Iglesias, camiseta de homenaje a la primera Copa del Rey, camiseta de homenaje a la Liga. O sea, todo es homenaje, todo es recuerdo a eso constantemente. Entonces, para esos chavales tan, como digo, tan, pues eso, chavales, niños, adolescentes y bueno, cada vez más mayores porque los años pasan, pues que no han vivido eso y que se lo han contado tanto y que le han puesto tantos vídeos, pues eso, tener esa oportunidad es bonito. Bueno, ojalá al Atleti no le pase, ¿no? Pero el Atleti también ha tenido rachas muy malas y ahora estáis en una muy larga y buena, donde, bueno, sí, existe la crítica por caer de Supercopa, por estar lejos del liderato, pero ya le gustaría a los atléticos haber vivido eso, por ejemplo, entre el 2000 y 2010, ¿no? Que el Atleti de tantos tumbos dio y que apenas entraba en Europa y que incluso estuvo en segunda. Entonces, bueno, pues para esas generaciones que crecen en esos momentos o que no tienen la suerte de ver, pues eso, a un Atleti campeón, como estáis viendo, bueno, en los últimos años que había ganado ligas y títulos y demás, pues eso, pues que tengan la oportunidad también, ¿no? Que al final el Atlético como el Depor son equipos sufridores. Aquí se dice mucho, mucha broma con lo del Pupas, por cierto. Es decir, joder, Pupas el Atleti, Los Pupas. el Depor. Este es el tipo de discursos que yo abrazo, que mucha gente Yo también. no está de acuerdo, porque no tiene que ver la exigencia, que yo creo que la debemos de tener, a dónde ha llegado el equipo, lo que ha conseguido, en todos los sentidos, a nivel de masa de aficionados, a nivel financiero, a nivel deportivo, todo. Hay que exigir siempre, pero también hay que tener memoria, que es lo que menos tiene o peor se le da al fútbol. Y no estoy diciendo que me tenga que conformar o nos tengamos que conformar con cualquier cosa, pero que a veces pongamos en valor de dónde venimos, lo difícil que es estar todos los años en Champions, lo difícil que es estar todos los años diciendo, pues le compito a este y al otro. Sí, claro. Que se lo digan a uno del Depor, ¿no? Bueno, es que se lo digan a uno del Depor. Que estaba arriba y ahora está abajo, claro. Exigencia a la máxima, pero bueno, poner en valor, sepamos que es darle valor. Claro. Sí, yo siempre lo digo, ¿eh? Siempre que sale algún debate del Atlético, siempre lo digo, sin estar tan empapado como vosotros, pero joder, que lo que está haciendo el Cholo es una barbaridad. Gane 5 millones, 100 euros o los 45, 40 o 30 que gane.
O sea, Eso es no lo muy valoran, no lo complicado. valoran. No lo valoran, claro. Es que quiero decir, echar la vista atrás, la gente de 2010, ¿no? Llegó el Cholo, creo, ¿no? 2010. 2010, 2011, 2009 diciembre. estábamos 2011. jugando, 2009 estábamos jugando Intertoto. Es que al final. Claro, Eso es. echa la vista atrás. Joder, o sea, tiene un mérito tremendo. Es que el Atleti lleva pues, 15 años prácticamente, bueno, sin prácticamente siendo Sí, grande, pero de verdad. No grande por historia porque en su día ganaste tal. No, grande porque peleas todos los años y cada poco pues ganas una liga o una copa o una final de Champions o lo que sea. Joder, tiene mérito, es muy complicado. Justo y yo- antes de que llegase Simeone, Arbeloa en los derbis le marcaba gol al Atleti, así que fijar si estaba jodida la cosa. y ahora entrenador del No, Madrid. Ahora veremos a ver qué pasa ahora. Y me acuerdo, Gregorio Manzano y Sí. tocado, sí, me acuerdo. Mira, yo lo pongo, sin ser lo mismo, lo pongo en valor aquí con que, claro, el Depor este año ha empezado bien y la gente ya quiere ascenso directo. Yo digo, oye, echar la vista atrás, que hace 2 navidades el Depor estaba en Primera Federación y estaba a mitad de la tabla en Primera Federación. E incluso pasó una jornada en el mes de octubre o noviembre en puestos de descenso a Segunda Federación. Que luego remontó, hizo una segunda vuelta de escándalo y subió después de 4 años en Primera Federación, donde las pasamos canutas. El año pasado el Depor se salva con cierta holgura y, oye, y estás peleando ya en tu segundo año en segunda, después de esta etapa, pues para pelear primera. Joder, pues ponlo en valor. Que es que Claro, tú mira el Zaragoza eso cuántos es, años lleva claro. ahí. Y Zaragoza es el triple de grande que Coruña, por ejemplo. Y Claro. tiene más títulos también. O sea, que es complicado. Pero bueno, la gente ya sabéis que se aficiona rápido a lo bueno y quiere Se vivir de acostumbra. recuerdos. Los tenemos mal acostumbrados, sí. Claro. Yo aquí siempre digo la misma broma. Y en cuanto el Depor pise primera, el objetivo para muchos va a ser Sí. ya entrar en Champions. Sí. Digo, frena, El chaval. Super Depor 2. Que Sí. se lo digan, Claro. que lo digan al dueño del Oviedo, que fue decir Exactamente. que el equipo está para Europa y... Bueno, eso se llama Claro. ser un poco bocaza, sí. Sí. Bueno, Javi, nada, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Que esperemos que muchísima suerte para el partido de mañana. Esperemos que al Depor le vaya muy bien lo que queda de temporada. Yo creo que la mala racha la ha tenido ahora, pero luego va a ir poquito a poco encaminando las victorias. Nada, esta es tu casa, Javi, cuando quieras, ya sabes. Iremos comentando nada. por aquí cositas tuyas y nada, un placer. Nada, el placer es mío. Muchas gracias. Enhorabuena por el proyecto. Bien decorado ahí esos sets. Los suyos son falsos, ¿eh? Los suyos son falsos. Que conste. Ya, me estaba fijando antes. Sí, solo es sí. el tuyo, ¿no? Sí. Son falsos, son falsos. Bueno, El del CEO es el original. pero falsos o verdaderos están guapos, están Sí. guapos. Y nada, suerte también para lo que resta de temporada, excepto mañana. Muchas gracias. Y nada, que se vea un buen partido. Muy bien, muy bien. Un abrazo, Javi. Chao, Javi. Un Un placer, Javi. Gracias. Chao.